Vamos a ir dando comienzo a una defensa más de la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica. Son las 14 horas del día miércoles 4 de agosto de 2021 y se procede a evaluar la tesis de la maestranda Yantá Naila, alumna del posgrado Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, titulada La política cultural promovida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, las industrias culturales y creativas y 2003-2015. La tesis es dirigida por la doctora Nicolau Julieta y codirigida por la doctora Susana María Guadalupe. El comité evaluador está integrado por la doctora Calvento Mariana, la magíster Fuentes Teresita María Victoria y la magíster Fischer Melina. También estoy yo en tanto veedor, mi nombre es Javier Campo y soy el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte. Les voy a comentar cómo es el procedimiento de la defensa. Primero, Naila va a estar haciendo su presentación de aproximadamente media hora, eso es lo que se estipula. Si necesitas un par de minutos más, podés solicitarlos. Luego van tanto Melina como Mariana como Vicky a tener lugar para la participación, para las observaciones que quieran hacer, de la tesis y de la defensa también, la exposición. Naila va a poder responder a esas observaciones y también luego pueden tener espacio si es que quieren acotar algo, tanto Guadalupe como Julieta. Desde ese momento cortamos la grabación y se quedan solo en esta sala Melina, Mariana y Vicky, y si quieren, Guadalupe y Julieta también. Y salen Naila y salen las personas que estén presentes para regresar aproximadamente en 50 minutos, una hora. Y bueno, si nos demoramos, si se demoran un poquito en la confección del acta, quédense allí en espera y se les va a dar ingreso cuando ya esté finalizada para dar paso a la lectura, se retoma la grabación y termina este acto. ¿Tienen alguna duda o algún comentario al respecto? No, todo muy claro. Vamos a solicitarle a quienes estén de público, de asistentes, que no prendan sus cámaras ni sus micrófonos, al menos hasta el final, hasta la lectura del acto. Entonces, Naila, cuando vos quieras, adelante. Bueno, bien. En primera instancia quería agradecerle a los directivos de la maestría y a los profesores por permitir que continuara formándome en este campo que tanto me apasiona, a los jurados por su lectura minuciosa de la tesis y los dictámenes tan valiosos que hicieron, que me invitaron a seguir reflexionando sobre algunas cuestiones y por ahí también a plantear otros temas que van a ser tenidos en cuenta seguramente para futuras investigaciones. Y por supuesto a las directoras que me acompañaron muchísimo en este proceso. Así que si hay alguien mirando, también agradecerles por estar presentes. Y bueno, arranco, voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, como ya adelantó Javier, la tesis se titula La política cultural, promovida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y las industrias culturales y creativas y su implementación en el partido de Tandil, en el municipio, 2003-2015, tomando como periodo los años que van desde el 2003 al 2015. En cuanto a la presentación o a la selección del tema a estudiar, surgió en realidad en primera instancia por un creciente interés en analizar las políticas culturales destinadas al desarrollo económico y social, tanto personal como
promocionado desde las organizaciones internacionales y académicos del sector, y también en indagar y explorar el rol del Estado en la promoción del desarrollo cultural, ¿no? De estas políticas culturales orientadas al desarrollo económico y social, y el impacto que genera en las comunidades. Y sobre todo me interesaba mucho abordar los alcances y limitaciones. ¿Por qué? Porque como caso de estudio tomé la ciudad de Tandil, también partiendo de un interés personal en analizar la ciudad. Me interesaba poder analizar lo que es el municipio de Tandil, por una cuestión de identidad y de pertenencia al territorio, por una cuestión de conocimiento del territorio, por una militancia previa que yo traigo de trabajar en diversos espacios culturales de la ciudad, y por este propio interés que remarcaba, ¿no? de poder analizar el rol del Estado y esta concepción, ¿no? de la cultura desde el desarrollo social y económico. Me encontré con diversas investigaciones que contemplaban lo que eran las grandes metrópolis o ciudades del conurbano, que mantienen una característica completamente diferente a lo que son las ciudades medias, ¿no? de la provincia. Entonces, por todo esto, me interesó mucho estudiar el caso de Tandil. Asimismo, me topé con varias dificultades. Lo que fue por ahí el primer trabajo investigativo, la primera aproximación que realicé en el tema, fue generar el mapeo que se ve en pantalla con los diversos espacios culturales de la ciudad, y me encontré con una falta o una escasa sistematización de la información, tanto por los mismos espacios culturales, como así también por parte del municipio o de instituciones que mantienen un rol muy importante en lo que es el territorio. Así que partiendo ya medio de la base, me interesó, dada la ausencia de información o la escasa información que había al respecto, poder generar una aproximación o un pantallazo general a lo que eran las políticas culturales en Tandil, siempre atendiendo específicamente a aquellas destinadas al desarrollo económico y social. Para ello me propuse un objetivo general, que como adelanta un poco el título, son las políticas culturales, ¿no? Durante el periodo 2003-2015, las políticas nacionales, destinadas al desarrollo económico y social, específicamente el sector de las industrias culturales y creativas, que es aquel sector quizás donde más se manifiesta el desarrollo dual económico y social, y también su implementación en el partido de Tandil, ¿no? Atendiendo a sus alcances, sus limitaciones. Y para ello también se partió de intentar reconocer, o a partir de objetivos específicos. El primero de ellos fue, identificar, ¿no? A través de la dimensión discursiva, es decir, todo lo que explicitan los decisores de la cartera cultural durante el periodo seleccionado, cuáles son los conceptos y objetivos delimitados que dieron soporte a esta política cultural nacional, reconociendo el grado de correspondencia que presentaron con la dimensión material, es decir, desde la normativa, los planes y programas y proyectos, entre ellos también explorar el impacto de la política cultural federal sobre el comportamiento de un conjunto de índices económicos y sociales, ¿no? Ver de qué forma repercute, ¿no? esta dimensión discursiva, y si coincide o no con la dimensión material y el impacto económico. Estos dos primeros objetivos en relación a las políticas culturales nacionales. Y después los otros dos, ya en relación al estudio de caso de Tandil, que también, en semejanza con lo nacional, fue describir el modelo de gestión cultural adoptado por el gobierno municipal de Tandil durante el periodo, reconociendo nuevamente los objetivos explicitados, los planes y programas y proyectos destinados a promover este desarrollo social y económico del sector, y finalmente identificar en el marco de dicho modelo cuáles fueron los alcances o limitaciones de la implementación de la política cultural nacional más relevante para el desarrollo económico y social, siempre en el ámbito de las industrias culturales y creativas, en el partido de Tandil. Bueno, para ello se partió, o la hipótesis partió de considerar que durante el periodo 2003-2015, en Argentina se promueve una política cultural destinada a este desarrollo económico y social del sector, que concibió asimismo a las industrias culturales y creativas como un sector estratégico, allí es donde se materializa, ¿no? esta dimensión dual del desarrollo cultural, pero que sin embargo
el proceso de implementación en sus distintas dimensiones, ya sean diálogo, articulación, participación con los diversos niveles de gobierno, no siempre fueron suficientes o no siempre alcanzaron los objetivos propuestos o delimitados. Y asimismo se consideró que en el municipio de Tandil se observó que las políticas destinadas al desarrollo del sector industrial, cultural y creativo, fueron elaboradas limitadamente desde el municipio y mantuvieron acciones coyunturales no pragmáticas, que fueron generalmente destinadas a lo que son las celebraciones o las presentaciones artísticas esporádicas de carácter recreativo, y que asimismo mantuvieron un escaso diálogo entre los niveles superiores de gobierno, que bueno, llevó a repercutir en la participación y el involucramiento y la implementación de planes, programas o proyectos de esta política cultural nacional en el territorio local. Finalmente, que en este marco surgieron actores locales y regionales, como es el caso de la UNICEN, que ocuparon un rol protagónico en la implementación de políticas culturales. En cuanto a la metodología, se apeló a una estrategia analítica cualitativa sustentada en el estudio de caso, que son las políticas culturales para el desarrollo social y económico, una recolección de datos y análisis documental, desarrollo de entrevistas semiestructuradas, específicamente en lo que fue en el caso de estudio de Tandil, a una triangulación en recolección de datos, para tener una visión un poco más acabada, redonda, ¿no?, de lo que fue el tema de estudio, y se utilizaron fuentes primarias y secundarias. En cuanto a lo que fueron el sustento del marco teórico, ¿no?, y analítico y conceptual, se utilizaron o se apelaron a libros, artículos, conferencias internacionales, regionales, mucho vinculado a lo que son las organizaciones internacionales, regionales también, como fue UNESCO, CEPAL, OEI, Mercosur, investigaciones pertinentes al tema. Y para alcanzar los objetivos delimitados más específicos, se utilizaron entrevistas, discursos y comunicaciones oficiales, específicamente aquellas provenientes de lo que es la Secretaría y Ministerio de Cultura de la Nación, lo que fue quizás en menor medida, que después ya lo voy a mencionar, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en lo que fue Tandil, desde la Subsecretaría de Cultura, y después, bueno, congresos argentinos de cultura, las mesas de cultura, entre otros. También se apeló a informes de gestión, normativas culturales, prensa oficial, índices económicos, esta vez provenientes del Ministerio de Economía de la Nación, de lo que es el INDEC, el CINCA, que es Sistema de Información Cultural de la Argentina, y para el caso de Tandil, la Secretaría de Desarrollo Local del Partido de Tandil. Ahora, en cuanto a la estructura de la tesis, se estructuró en 3 capítulos. El primero es reflexiones teóricas acerca de las políticas culturales. Este capítulo funcionó como marco teórico de la tesis, y ahí se trabajaron lo que son las perspectivas teóricas que resultaron pertinentes, ¿no?, para el abordaje de la investigación. Bueno, en cuanto a la estructura del capítulo, se estructuró en 5 subtítulos. Quizás no me voy a detener mucho en esto, pero por ahí sí adelantar algunas cuestiones claves, que, por ejemplo, el estudio del desarrollo del concepto de cultura, la evaluación del concepto de cultura, desde su origen vinculado al cultivo de la tierra, hasta quizás por ahí más adentrados a lo que es el siglo XX, cómo pasó de ser concebida de una perspectiva economicista vinculada al desarrollo económico, donde se veía la diversidad cultural como un impedimento para alcanzar, ¿no?, el progreso deseado, y cómo, paulatinamente, más acercándonos a la segunda mitad del siglo XX, esta concepción empezó a adoptar, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?, y una mirada mucho más multiculturalista, la dimensión del desarrollo social, comprendiendo que en lo que es el sector cultural no solo se encuentra un potencial de factor de desarrollo económico, desde generación de empleo, que repercute directamente en el PBI de los países, sino también a través del desarrollo social, como propenso a la cohesión social, a reivindicar las identidades de los países a través del simbolismo. Todo esto fue lo que, por ahí ya en el tercer subtítulo, ¿no?, políticas culturales para el desarrollo social y económico, es todo lo que se fue adoptando hacia finales del siglo pasado,
como un medio factible para el desarrollo de los países, y se empezó a promocionar, a fomentar que los mismos países empezaran a generar estrategias, políticas culturales capaces de promover el desarrollo cultural. Quizás en el capítulo se va de lo general a lo particular, le dedico por ahí también un poco a lo que son las industrias culturales y creativas, más allá para conceptualizarlas, o para ver qué es lo que se entiende por industrias culturales y creativas, sino también por ahí para quitarles esta carga peyorativa que tuvieron a lo largo de la historia, que las comprendió como la masividad, ¿no?, de los bienes y servicios culturales, algo que venía a avasallar con las culturas, que venía a homogeneizar, ¿no?, a través de la globalización las diversas culturas, y que también paulatinamente, hacia finales del siglo pasado y a principios de este también, se empezó a tener una visión un poco más esperanzadora de lo que eran las industrias culturales y creativas, justamente vinculadas a esto que yo hablaba del desarrollo social y económico, de que también promueven a lo que es la identidad cultural de las naciones, que reivindican un simbolismo, que fomentan la cohesión social, y que también esto no implica que se relegue el desarrollo económico que conllevan, o que las... Y por último, por ahí dediqué en menor medida un poquito al análisis de lo que eran las políticas culturales y poder, justamente también en alusión a esto, ¿no?, a esta carga peyorativa que carga lo que es la industria cultural o las políticas culturales en sí, y que quizás cuando el Estado regula, por ahí no siempre implica, no sé, sectores dominantes sobre sectores subalternos, sino que también se generan disputas y se generan nuevas reivindicaciones. Entonces por ahí le dediqué muy poquito a lo que eran políticas culturales y poder, pero era quizás para darle un poco más de sustento a estas nuevas concepciones de lo que es la cultura y de lo que implica el desarrollo cultural desde la perspectiva económica y social, y lo que son las industrias culturales y creativas. Habiendo realizado todo lo que es el marco teórico, el segundo capítulo se centra en lo que son las políticas culturales para el desarrollo económico y social en Argentina durante el periodo 2003-2015, donde se examina la política cultural destinada al fomento del desarrollo económico y social desplegada a nivel nacional en el periodo analizado, identificando especialmente el enfoque dirigido a fortalecer y promover las industrias culturales y creativas. En una primera instancia también, yendo de lo general a lo particular, se hizo un breve recorrido de lo que fueron las políticas culturales en Argentina, en diálogo con el capítulo primero, con el marco teórico, reconociendo, quizás muy a grandes rasgos para no detenerme mucho en esto, que quizás los gobiernos que mantuvieron una perspectiva liberal de política, mantuvieron una concepción de la cultura sí vinculada a lo que es el desarrollo economicista, ¿no?, a la cultura como un gasto, quizás, sino como una inversión. Se retiró el Estado en lo que es en general, ¿no?, pero en lo que es el sector cultural también repercutió, y ahí avanzó mucho el sector privado. Y quizás eso dio el pie, ¿no?, para pensar que los gobiernos, ¿no?, del milenio de Néstor y Cristina, los gobiernos nacionales, en contraposición a esta concepción cultural, y en concordancia con lo explicitado por diversos organismos internacionales, adoptaron, ¿no?, una concepción multiculturalista que promovió y entendió la cultura como un factor primordial del desarrollo social y económico, y que apuntaron o concibieron, ¿no?, al desarrollo del sector de las industrias culturales y creativas como aquel lugar donde se genera todo este desarrollo económico y social. Para el análisis de eso también se apeló, como advertí en los objetivos, a la dimensión discursiva y material, donde se vio tanto
la evolución de la institucionalidad, cómo se fue ampliando, cómo fue abarcando diferentes aristas y dimensiones que antes no eran contempladas dentro de lo que era el sector cultural. A través de la dimensión discursiva, se reconoció que apostaron, ¿no?, al desarrollo dual del sector, que se concibió a las industrias culturales y creativas como un sector primordial para lograr esos objetivos, que se contempló a la diversidad cultural, desde una perspectiva, como ya dije, multiculturalista, y eso se reflejó también en los diversos planes, programas y proyectos y normativas impulsadas e implementadas por el gobierno nacional, y que repercutió también en lo que fue el impacto económico, donde se observó una constante en la inversión hacia el sector, y cómo esto también repercutió en lo que fue el PBI cultural, ¿no? En la generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, y quizá el último subtítulo de lo que fue el capítulo estuvo dedicado a lo que eran las políticas culturales en la provincia de Buenos Aires. Acá quizás fue el mayor desafío con el que me encontré, en primera instancia por cuestiones coyunturales, de no poder viajar, ¿no?, y tener acceso a información, o poder encontrarme con funcionarios del periodo. Además también por una escasa información, una escasa sistematización de la información por parte del Instituto de Cultura de la provincia. Entonces, lo que sí a través de la dimensión discursiva, lo que sí se contempló es que se apostó al desarrollo social y económico, que se concibió al sector como un potencial lugar de desarrollo, un potencial actor de desarrollo, que discursivamente se promovió lo que era el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Sin embargo, en lo que son los planes, programas y proyectos, o cualquier tipo de índice que pueda dar cuenta de lo que es el impacto de las políticas culturales y creativas, no se vio. O sea, es decir, no tuve acceso a esta información. ¿Por qué puede ser? Por ahí haciendo alusión a una de las recomendaciones, ¿no?, de los dictámenes que recibí. Es una institución muy nueva por ahí, que se dedicó en mayor medida a poder resolver o centralizar las diversas demandas de la provincia de Buenos Aires, siempre del sector cultural, que se constituyó muy contemplando lo que eran las prácticas vocacionales por un lado, también las prácticas tradicionales por el otro. Asimismo, viendo los funcionarios del momento, por ahí se puede llegar a adelantar, ¿no?, esto sin profundizar por lo que ya mencioné, pero adelantar una burocracia por ahí no profesionalizada, o una falta de programación y evaluación de lo que son las políticas culturales de la provincia, y que eso se manifestó en la escasa sistematización de información con la que me encontré a la hora de realizar la investigación. Después, el último capítulo que estructura la tesis es el capítulo 3, que son las políticas culturales en el partido de Tandil. Bueno, acá ya de lleno nos metimos en lo que es el análisis de caso del municipio, donde se analizó el modelo de gestión cultural adoptado por los gobiernos municipal de Tandil, la implementación de programas enmarcados en la política cultural nacional más relevante en el ámbito de las industrias culturales y creativas en el partido durante el periodo 2003-2015. Nuevamente se fue de lo general a lo particular, se partió de identificar lo que son las políticas culturales en el partido de Tandil, ¿no?, a través de la historia, cómo surgió y se mantiene hasta hoy en día vinculada, o muy estrechamente vinculada, a la cultura, a lo que es la educación todavía, en lo que fue el análisis de las políticas culturales del gobierno municipal, específicamente en el periodo 2003-2015, se reconoció a una limitada, ¿no?, elaboración de políticas culturales destinadas al sector, por ahí más vinculadas a lo que son los eventos y espectáculos, siempre de carácter esporádico y recreativo. Esto por ahí también llevó a no poder consolidar una política cultural a largo plazo en Tandil, retomando por ahí nuevamente las observaciones de los dictámenes, que invitaban, ¿no?, a pensar qué relación tiene esto con esta concepción o esta programación de Tandil como una ciudad turística,
Y nuevamente acá, por ahí reflexiono sin haberme adentrado de lleno en el tema, pero sin dudas que tiene relación. Se comprende a través de lo estudiado que todas las acciones o líneas de gestión implementadas desde el municipio en relación al campo cultural pueden analizarse como temporadas, ¿no? De la misma forma que se puede analizar el turismo en Tandil, que este carácter recreativo, didáctico, esporádico que tienen, está vinculado a esta concepción del entretenimiento que se tiene de la cultura, y que me parece muy interesante y que sin duda la voy a tener en cuenta para investigaciones futuras, porque el perfil que se le dio a la ciudad es claramente turístico, y puede empezarse las políticas culturales. Yo ya estoy hablando a futuro, pero pueden empezarse estas políticas culturales no elaboradas o implementadas desde una concepción cultural, sino desde una concepción de un Tandil turístico, ¿no? Después, bueno, también en lo que es la dimensión presupuestaria de lo que fueron las políticas culturales locales, se vio también una inversión creciente en lo que fue el sector, mayoritariamente también destinado al sector de eventos y espectáculos. Y finalmente lo que fue el análisis de caso, ¿no?, particular de estas políticas culturales nacionales implementadas a escala local, fueron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el programa Puntos de Cultura en Tandil, y el espacio Inca. No me voy a detener quizás mucho tampoco en estos, porque no sé cuánto tiempo voy, pero son 3 políticas culturales nacionales que se implementaron en el partido de Tandil, y que ninguna logró alcanzar quizás los objetivos delimitados por el gobierno nacional. Quizás aquella que sí más lo logró fue el espacio Inca en Tandil, por una cuestión de no tener intermediarios, quizás, ¿no?, por tener una línea directa entre los representantes del espacio Inca Tandil y el espacio Inca, que depende del Ministerio de Cultura de Nación. Pero en lo que fueron, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en los programas Puntos de Cultura, sí se detectó y se mencionó por parte de los representantes de los espacios un marcado interés por parte del gobierno nacional en promover el desarrollo cultural, económico y social, la reivindicación de las industrias culturales y creativas como un campo propicio, ¿no?, para el desarrollo, un marcado interés por descentralizar y federalizar y promocionar, ¿no?, el accionar cultural desde este aspecto, pero sin embargo reconocieron falencias desde lo que fue la comunicación internivel, ¿no?, una vez que se implementaban o que llegaban a ponerse en marcha en Tandil. Por ejemplo, en lo que fue el programa Puntos de Cultura, se reconoció que una ausencia, ¿no?, por parte de seguimiento o de evaluación de lo que fue la implementación de la política cultural local. Asimismo, por ahí mencionan que si bien se apostó a una federalización a través de estas políticas, la falta de acompañamiento de lo que fue el gobierno municipal dificultó también que puedan continuar desarrollándose. Por ahí, en síntesis, lo que fue programas Puntos de Cultura en Tandil, consistió esta política cultural simplemente en la otorgación de un subsidio, donde si no fuese por la labor, ¿no?, y el desarrollo constante y el trabajo constante de los gestores culturales que llevan adelante el espacio, hubiese sido imposible poder continuar desarrollándolo si fuese por relación o por acompañamiento tanto del municipio como de otras instancias o otros niveles provinciales o nacionales. En el caso de lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se detectó una ausencia, ¿no?, por parte del municipio, donde además es un caso particular porque fue la UNICEN la que tomó las riendas, por así decirlo, del programa. Fue la encargada de generar espacios de debate,
de generar líneas de gestión y programas y proyectos que acompañasen y se amoldasen a lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, apostando, ¿no?, a este desarrollo social y económico, pero que nuevamente se detectó una falta de seguimiento o de diálogo internivel, una burocracia que dificultó muchísimo, ¿no?, el acceso a diferentes actores pertenecientes o con ansias de pertenecer a esta ley. En muchos casos también se detectó una falta de capacitación al personal de las diversas radios que estaban surgiendo, falta de financiamiento también. Entonces, por ahí en las conclusiones generales de la tesis, en primera instancia, se pudo reconocer que a pesar de las disimilitudes de los diversos gobiernos nacionales, se reconoció en una concepción cultural nacional que mantuvo una visión multiculturalista, que apostó a la diversidad y que mantuvo semejanza en lo que fueron las líneas de gestión implementadas, que en Tandil la prolongación del mismo gobierno también permitió, ¿no?, identificar una continuidad en la elaboración e implementación de políticas culturales. Esto por ahí facilitó un poco lo que fue el análisis del periodo, y como adelanté un poco, que si bien desde la instancia nacional se fomentó el desarrollo cultural o la concepción de la cultura desde una perspectiva de desarrollo cultural y social, y se promovió a través de diferentes planes, programas y proyectos, a través de normativa, el desarrollo de las industrias culturales y creativas, desde una perspectiva o desde un objetivo, ¿no?, de descentralizar y de federalizar, en lo que es el caso local, ¿no?, en lo que es el territorio, estas políticas no cumplieron con los objetivos delimitados. Entonces, a través de esto puedo constatar las dos hipótesis de las cuales partió la investigación, y que específicamente los planes, programas y proyectos de las políticas culturales en el partido de Tandil no fueron implementadas o no alcanzaron los objetivos delimitados justamente por la falta de diálogo entre los diversos niveles del gobierno, por una burocracia que en vez de facilitar y ayudar, funcionó como trabas que terminaron quedando muchas veces en la nada, por un financiamiento no acorde quizás a los objetivos que se habían estipulado, y también por no, bueno, y por una falta de diálogo y evaluación también de lo que fueron las políticas culturales. Quizás también, pensándolo nuevamente ahora con esta cuestión de provincia, ¿no?, que también se caracterizó a grandes rasgos por una falta de programación o de evaluación de lo que fueron las políticas culturales, o la falta de instituciones intermedias que pudiesen facilitar los vínculos entre municipios y lo que fue el gobierno nacional. Por ejemplo, la única que se creó y no duró demasiado tampoco fue una sede en Olavarría para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pensándolo quizás de ese lado, una de las grandes fallas, por así decirlo, ¿no?, de la implementación de la política cultural a escala local fueron justamente estas instancias intermedias, y además también el rol del municipio, que muchas veces permaneció al margen de las políticas culturales nacionales, muchas veces no acompañó en lo que fue la implementación de dichas políticas, y en esta instancia fue la universidad de la que, como ya advertí, quizás tomó las riendas o pasó a ocupar un rol protagónico, justamente además por la condición de tener los recursos humanos, los recursos financieros, por el carácter autárquico y autónomo que tiene, de poder por ahí posicionarse, ¿no?, a favor o en pos de promocionar una política cultural nacional, y los recursos humanos y profesionales formados en el área que también tiene. Finalmente, bueno, en pendientes quedaron muchas cosas, entre ellas profundizar los vínculos institucionales de la región, ¿no?, por ahí poder analizar un poco más cómo actúan
estos nuevos actores que emergen, como es el caso de la UNICEN, en lo que es la implementación de políticas culturales para el desarrollo social y económico en el territorio en el que tienen injerencia. Reconocer a su vez también la voz de los actores de la UNICEN, ¿no? Los profesionales formados en el área que hay, indagar también las relaciones y disputas entre los gobiernos municipales y la Universidad Nacional, ¿no? Cómo la universidad, ante una ausencia municipal, o a una escasas líneas de gestión municipales, cómo la UNICEN empieza a cobrar fuerza, y cómo esto también por ahí disputa lo que es la política cultural del territorio, y estudiar y analizar con profundidad lo que son las políticas culturales de la provincia de Buenos Aires, atendiendo justamente esto que mencionaba, que es la relación multinivel, que, bueno, que por cuestiones coyunturales es lo que quizás menos profundidad tuvo en lo que es el análisis, y que si quiero por ahí comprender un poco más cómo funcionan, ¿no? las relaciones multinivel, o el diálogo entre las diferentes instancias del gobierno, es un factor fundamental a analizar. Listo. Gracias, Naila. Deja de compartir. Sí. Ahí está. Bueno. Respirá. Bueno. Damos paso a comentarios de Melina, Mariana o Vicky. ¿Cómo vamos? ¿Quién quiere arrancar? Como quieran. No hay problema. Si quieren, arranco. No tengo problema. Dale. Disculpen mi voz, pero me ha agarrado la alergia con todo, así que voy a intentar ser lo más clara posible. Naila, Guadalupe, Julieta, en principio felicitarlas a las tres por el trabajo que realizaron, la investigación que llevaron adelante. Entiendo que una investigación de esta magnitud no es fácil, y más si es una persona sola la que tiene que llevar adelante todo lo que es el trabajo de campo principalmente, y trabajando a nivel municipal. Se hace muy difícil conseguir datos actualizados, conseguir que te den respuesta, porque vos nos mencionás de las entrevistas que pudiste realizar, y eso ya es todo un gran desafío en una investigación, así que bueno, eso me parece que es importante realzarlo, porque una de las grandes fortalezas que veo de la tesis, y no soy especialista en estos temas, pero trabajo con estudios a nivel municipal y sé las dificultades que hay en encontrar datos, primero, actualizados ya es mucho pedir, y distintas fuentes de información. Eso también es súper valioso para tenerlo presente. La tesis es muy clara, insisto con esto que no soy del ámbito, y me resultó súper amena y clara en su lectura. Tuviste también otro gran desafío, que es buscar o indagar, analizar entre estos tres niveles: nivel nacional, nivel provincial, nivel local, que tampoco es sencillo, y creo que la tesis pudo dar respuesta a los grandes interrogantes que te planteabas. Entonces en eso también felicitarlas. También esto que mencionaba del trabajo de campo y de las entrevistas, y que puedas haber consultado o retomar la perspectiva de distintos actores, eso considero que es muy importante, incluso para poder, ¿no? Tener una mirada diversa, o de la complejidad del proceso que estás analizando. También otra cuestión que me interesaba destacar de la investigación es que
que tiene su plano académico y que también tiene su plano más del rol de la política o de la gestión, pensando en que lo que vos generás como información no solamente sirve para el plano académico, sino también puede ser tranquilamente el día de mañana, quizás más sintético, para que puedan retomar las cuestiones más importantes como un informe para el municipio o para las instituciones a nivel provincial y nacional que se ocupan de estas temáticas. Entonces, como primer comentario general, la felicitación por el trabajo. Considero que reúne los criterios de una tesis de maestría, que lo ha hecho exitosamente, y bueno, y entender también el trabajo que, por más uno esté acompañado de sus directores, el trabajo tuyo, sola, me imagino, en tu búsqueda y recolección de información, es súper valedero, y por eso también felicitarte. Después tengo algunos comentarios que quizás son alguna pregunta, pero algún comentario con ánimo de intercambiar miradas, ¿sí? Porque entiendo que la tesis tiene su base y su pata en lo que es las políticas culturales, pero claramente, y con el concepto que se busca retomar, busca una mirada más, si se quiere, integral, ¿no? De los aspectos económicos, de los aspectos sociales. Y allí una cuestión que tiene que ver con este concepto de el desarrollo dual que retomás en la tesis. Ahí yo me permito quizás poner no sé si es discusión, es un intercambio, en esto que insistís en lo dual porque querés hacer hincapié. Yo creo que querés o estás buscando superar esta mirada absolutamente economicista, ¿no? Y bueno, por eso plantear una pata más. Yo creo que sería interesante para un futuro trabajo, el poder retomar un poco las teorías justamente del desarrollo, y ahí ver que también hicieron este camino de lo estrictamente económico a incorporar otras dimensiones que no se acaban en lo social y que tampoco se acaba en lo social en lo que vos investigás, ¿sí? Digamos, toda la tesis está atravesada por la dimensión política, ¿sí? Entonces, también, digamos, más que, o solamente, no es solamente económico, es social, es político, es cultural, obviamente, que también es esa pata. Y ahí hay concepciones de desarrollo más del desarrollo integral, como para sintetizarlo y decir, bueno, toma las diversas aristas estas y otras más que también conllevan, que creo que la tesis lo cumple con eso, ¿sí? Por eso. Y la realidad es que en principio a mí me llamaba la atención esta concepción dual porque también tiene otras acepciones. Entonces en eso, digamos, revisarlo, creo que también enriquece en términos de lo que vos has hecho, el tener esta mirada incluso más amplia de la que vos ya proponés, que busca también ser amplia, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de este análisis del impacto de lo nacional sobre lo local. Vos lo ves estrictamente en lo que es políticas culturales. Bueno, y también hay trabajos, muchos, bueno, incluso hemos trabajado nosotros desde el centro también buscando ver cómo una política que es nacional logra implementarse o no a nivel local. Y ahí hay un montón de dimensiones, ¿no? para analizar, o el peso de cada una. Y a mí simplemente para ponerte o plantearte la duda, es que en el caso específicamente de lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, vos allí mencionás más, digamos, que fue limitada la implementación principalmente por la pata local, ¿no? Está como puesto el eje no alcanzó a implementarse acabadamente porque a nivel local, nada, o no participaron, no hubo diálogo, no financiaron. Y yo me pregunto,
¿tenés alguna experiencia a nivel local donde se haya implementado efectivamente la ley de medios? Consulto, pregunto, ¿por qué me genera esta duda? Porque en ese caso en particular, hasta la ley de medios en sí tuvo sus propias dificultades, ¿sí? De hecho la sigue teniendo, no, o sea, por eso. Entonces, ahí mediar, yo entiendo, en este caso en particular, en esta temática en particular, hay, si se quiere, un sesgo quizás del gobierno local, entonces no implementa en la misma medida que se baja a nivel nacional, pero incluso algunas políticas nacionales tuvieron sus propias dificultades. Las hablamos. Bueno, incluso la ley de medios, en esto que te señalaba al principio, tiene su gran pata política, ¿sí? En esto que hablamos de que no es dual o no es doble, no es solo social y económica, también tiene su gran pata política. Y este comentario en relación a si tenés ejemplos que a nivel local lo hayan podido implementar, también va en relación al comentario que les hacía en el dictamen de cómo marcar la relevancia del caso, ¿sí? Más allá de las cuestiones que vos mencionás de por qué elegís Tandil, que son súper válidas, también cómo poner el caso de Tandil en relación a otros casos, ¿no? ¿Qué peso poder darle, qué relevancia tiene en relación a otros casos? Entendería, por ejemplo, que el espacio Inca no se implementó de la misma manera en todos los municipios, o sea, y ahí juega un rol fundamental la universidad, como vos lo mencionás, pero digo, bueno, estas cuestiones, ¿qué es lo que marca que este caso tenga relevancia? Una pregunta que no sé si tuviste oportunidad de pensarlo, pero en esto estamos, o subyace en parte del análisis, y del periodo que vos tomás, 2003-2015, de que no hay una adecuada, o sea, son gobiernos de signos diferentes, vamos a decirlo sin vueltas, gobierno nacional y gobierno local. En el periodo 2015-2019, no es tu tesis, no, yo lo pregunto, digo, como reflexión, en un periodo que hubo, se supone, una cierta sintonía o misma sintonía, ¿percibís que hay alguna diferencia en términos de la implementación de las políticas culturales? Te estoy resacando de la tesis, así que tomalo, contestame o no, pero digo, pensando en esta lógica que vos le diste a la tesis, si ves en este periodo, a ver si hay si se resuelven algunas cuestiones que entendemos fueron las que justificaron en el periodo anterior el que no se hayan implementado de la mejor manera. Bueno, y me quedo ahí, así no ha sido molesta. Nuevamente, felicitaciones a las tres. Bueno, ¿sigo yo? ¿Querés seguir vos, Teresita? Ok. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones para Naila y para sus directoras por la tesis, por el trabajo que realizaron. La verdad que, bueno, yo por ahí, por también mis propios intereses y líneas de investigación, destaqué algunos puntos con los que tengo más afinidad, y por un lado, en ese sentido, como felicitar el hecho de que te hayas metido en un tema de investigación de vacancia, ¿no? De reconstruir las políticas culturales, de un gobierno local, ¿no? De una ciudad no metropolitana. La verdad que eso es para celebrar, ¿no? Porque, bueno, como vos bien decías, tenemos mucha más producción académica acerca de lo que sucede en grandes ciudades. Y en ese sentido, como que me parece para destacar no solo todos tus propios
aportes analíticos al tema, sino también la reconstrucción que, como bien también decía Mariana, haces de los gobiernos locales, de cómo fue cambiando la estructura del municipio, de quiénes fueron todos los que estuvieron a cargo, ¿no? Estos datos que no son tan fáciles de encontrar, mucho menos juntos, sistematizados. Bueno, yo hice campo en Tandil y estos datos me eran súper valiosos y en algunos casos no logré reconstruirlos, así que eso me parece muy, muy valioso. También, bueno, la tesis es muy clara, ¿no? La redacción es coherente, es organizada, o sea, es como un texto lindo de leer, eso también me parece para destacar. También, bueno, la metodología, ¿no? que es adecuada, pero que también se destaca una enorme diversidad de fuentes, ¿no? Que eso le da mucha riqueza a la tesis. Así que bueno, en ese sentido, felicitarte a vos y a tus directoras, y bueno, también por la presentación, que fue también clara, ordenada, que repone el recorrido de la tesis y que también fue respondiendo a algunas inquietudes que aparecieron en los dictámenes. Bueno, voy a hacer algunos comentarios, algunas preguntas que por ahí ya estaban en el dictamen, alguna que otra quizás que no. Por un lado, con un aspecto metodológico, yo me preguntaba por el hecho de no anonimizar a tus entrevistados informantes. ¿Cómo fue, digamos, esa decisión? Si te trajo alguna implicancia, ¿no? Sobre todo pensando en que son funcionarios que, bueno, nada, dan discursos que publicar en una tesis puede tener ciertas implicancias. Bueno, ¿cómo fue eso, esa decisión y el proceso, digamos, de negociar estas cuestiones con tus entrevistados? Después, ya yendo más a lo que es el capítulo 2, bueno, a mí me interesaba un poco cómo, bueno, destacabas esta mirada como descentralizadora y federal que tienen las políticas culturales nacionales, y por ejemplo mencionas el caso del CINCA, ¿no? Que se propone relevar la actividad cultural de todo el territorio nacional. Si bien obviamente no es, digamos, el caso que vos elegiste para profundizar en tu análisis, bueno, yo también ahí me preguntaba, ¿logra estos objetivos? ¿Es federal la forma en que reconstruye la información o termina poniendo el foco en la producción cultural de grandes centros urbanos? Y esto, digo, también me parece interesante vincularlo con esto que vos mencionabas al principio, de cómo te costó reconstruir el mapa cultural de los espacios en Tandil, ¿no? Bueno, y esto lo menciono porque es algo que me pasó a mí también con las ciudades en las que yo estuve trabajando para mis investigaciones. Otra cuestión que me parecía interesante como para abordar es la estructura un poco interna del área de cultura local, ¿no? Vos repusiste los organigramas de las instancias nacionales y provinciales, y bueno, me quedaba ahí con un poco de ganas de tener la réplica a escala local, ¿no? Cómo están las distintas coordinaciones, cuándo surgen, ¿no? Por ejemplo, sé que el área de patrimonio es más reciente. Bueno, esas cuestiones, digo, son comentarios que no hace falta que puedas responder todo acá porque son para seguir pensando, ¿no? Pero yo, bueno, los voy señalando.
Otra cosa interesante que me dejaba pensando a mí es cuando vos analizabas la política cultural de Tandil, los espacios culturales, lo que tiene que ver con el patrimonio, y reconstruías, bueno, todos los espacios patrimoniales que hay, me llamaba la atención que eran numerosos, pero también me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el hecho de que existan todos estos espacios patrimoniales? ¿Eso se traduce de alguna manera en una puesta en valor de estos espacios? Y bueno, yo ahí fui al anexo a chusmear qué espacios aparecían, y por ejemplo me encontraba con el palacio, no, la estancia Sans Souci, o bueno, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, que digo, es un espacio que está abandonado, ¿no? Y que también podía ser interesante para ver un poco las articulaciones o desarticulaciones entre las distintas instancias de gobierno, ¿no? Porque bueno, ese es un espacio que le pertenece al gobierno, ahora no me acuerdo si es nacional o provincial, porque fue pasando de manos. Provincial, Meli. Provincial, sí. Pertenece Provincial. al provincial. Entonces, bueno, vos analizabas cómo estaba este interés del municipio de Tandil de la puesta en valor de ciertos lugares patrimoniales, pero bueno, me parece interesante ahí en preguntarnos dónde está el límite, ¿no? O bueno, qué es lo que pasa con estas articulaciones. Después, otra cuestión que me quedaba, que me preguntaba era si se podía como también analizar un poco más el perfil de los funcionarios locales del área de cultura, ¿no? Vos mencionás, ¿no?, las procedencias de los distintos funcionarios, pero bueno, por ejemplo, cuando analizabas fragmentos públicos, veía que habían varios de Claudia Castro, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, ella es académica, viene de la universidad, participa de instancias públicas de debate, y me preguntaba, bueno, si habían diferencias por ahí con otros funcionarios locales, ¿no? Pensaba, por ejemplo, el caso de Natalia Correa, que tiene como otra procedencia. No sé si estoy acertada Sí, sí. con lo que estoy diciendo. Bueno, y después también otra cuestión que se podría como explotar un poquito más es pensar cómo las procedencias partidarias de los distintos niveles de gobierno contribuyen, ¿no? Se vinculan de alguna manera con la falta de articulación, ¿no?, de las políticas culturales, ¿no? Pensando también en las formas de comprender, ¿no?, las ideas que subyacen a las políticas culturales de las distintas procedencias partidarias. Y por último, bueno, otra de las cuestiones que me quedaba pensando era, bueno, la selección de estas tres políticas, de estos tres como casos testigos, creo que le llamabas, para ver, bueno, la implementación de las políticas culturales en el caso local, y más allá de todas las dificultades, ¿no?, que tuvieron, y que vos bien reponés, serían en algún punto como casos exitosos, porque son casos que se llegaron a implementar, ¿no? Entonces me quedaba pensando, bueno, ¿qué pasa con aquellas otras políticas que se proponen federalizar y descentralizar? Si llegan, no llegan, ¿no? Como para seguir pensando, porque, bueno, justamente mirando los casos exitosos podemos llegar por ahí a ciertas conclusiones que por ahí serían distintas si miramos también aquellas otras políticas o iniciativas que nos llegan a nivel local. Y bueno, nada, en este sentido también me parecía como interesante para
remarcar, ¿no? Y reforzar en las conclusiones, ¿no? Este rol tan importante que tiene la UNICEN, ¿no? Para poder implementar políticas culturales nacionales, ¿no? Por ejemplo, lo del caso del Inca me parecía sumamente significativo, ¿no? Como, o sea, dependía de la iniciativa local, de, bueno, como decías vos, la existencia de infraestructura, de recursos económicos, humanos, ¿no? Para poder implementar una política cultural nacional. Así que, bueno, nada, esto también me parece que se vincula por ahí también un poco con lo que decía Mariana, ¿no? De pensar qué pasa con otros municipios, ¿no? Bueno, si no hay universidad, si no tenemos estas instituciones fuertes, ¿no? Y con recursos, bueno, las políticas nacionales realmente federalizan, descentralizan, ¿no? Como para seguir pensando. Bueno, y hasta ahí dejo con mis preguntas, aportes, y nuevamente felicitarte a vos y a las directoras por el trabajo. Gracias. Bueno, obviamente me sumo a las felicitaciones de mis colegas, y también debo decir que tuve la oportunidad de hacer una primera lectura del plan de tesis, así que ya algunas observaciones yo ya las había, digo, la tesis me respondió muchas cosas o algunas cosas que habíamos conversado en aquel momento, así que soy casi una guayerista de la tesis, voy entrando y saliendo cuando puedo, cuando me permiten, así que, bueno, yo la verdad que encuentro en la tesis una generosidad terrible, porque no solo investigaste, sino que además ofreces el material en la tesis. No es frecuente, o no siempre nos toca, evaluar tesis en donde los tesistas pongan a disposición tanto trabajo de campo, porque bueno, todo el trabajo de campo, el trabajo de mapeo, el trabajo de gráficos, que da la casualidad que lo ponemos como anexos, es un trabajo valiosísimo para, creo, seguir repensando estas cuestiones que planteaban las chicas, ¿no? También me pareció a mí muy, muy interesante, nada, por mi experiencia de recorrido, obviamente cada uno lee desde donde está, ¿no? De recorrido de los espacios de arte, que trabajan sobre arte, para el arte, por el arte en la ciudad. Me pareció interesantísimo el trabajo de campo, que se lee entre líneas, ¿no? Hay como toda una, me parece que la tesis está ofreciendo una mirada sobre distintas organizaciones, además de todo lo que las chicas plantearon, ¿no? Se ve que hay un entramado en la sociedad que va, digamos, a mí me parece que es tan relevante como aquellas políticas que uno está esperando, con estas palabras que usamos en el cotidiano, de que bajen, ¿no? Que bajen, pero evidentemente hay un entramado que sostiene y que muchas veces permite que lo que baje no caiga en saco roto. Y eso se percibe en la tesis, se percibe en la lectura de la tesis. Eso me pareció muy interesante. Y la verdad que me encantó lo arriesgado del tema y de la lectura que haces de lo político. Porque la verdad que debo decir que cuando hacemos estudios académicos, muchas veces somos un poco tibios, por distintas razones, por distintos cuidados, porque somos elegantes, porque lo que sea, pero me pareció muy interesante lo arriesgado de tu posicionamiento, ¿no? Y creo que me parece muy interesante justamente porque tenés argumentos para sostener. Celebro que quienes te hayan acompañado tengan la formación que tengan, que además sé que vienen de nuestro sistema público,
y eso creo que sigue abonando a nuestra enseñanza y a nuestro sistema público de enseñanza. Pero la verdad que eso me gustaría plantear. Generosidad, espíritu arriesgado, conocimiento de territorio y del entramado artístico y académico que hay en esta ciudad, que es una ciudad, pero bueno, me parece que da cuenta de muchas otras, de muchos otros casos que son similares, eso ya lo sabemos. Las preguntas, las chicas ya se han ocupado, yo ya te las hice en su momento, así que me voy a deleitar escuchando. Gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Querés hablar ahora, Naila, o quieren decir algo Julieta y Guadalupe, o después le dicen? Como quieran. ¿Después? Habla ahora, bueno. Estoy muteada, perdón. Sí, si querés, arranqué con la devolución, ¿vale? Y después Dale. con Mala hacemos vamos a lo importante que es escuchar. Bueno, voy a ir por ahí en orden, así no me despiolo un poco con esto. En cuanto a esto que mencionabas, Mariana, ¿no? del desarrollo dual, yo sé que en diferentes instancias, ¿no? Por ahí donde consultaba, voy bien por acá, voy bien por acá, me lo mencionaron, ¿no? Que ya de por sí es un término medio complicado, medio polémico, pero lo utilicé quizás primero retomando, ¿no? Algunos autores, como Espideras o Sayo, que hablan del desarrollo dual, quizás haciendo alusión al carácter o a la naturaleza dual, ¿no? que tiene el sector cultural. No así como concepto, quizás debería haberlo especificado, ¿no? Pero no como concepto en sí, sino como sinónimo de esta naturaleza o este carácter dual de la cultura. Pero que sin dudas voy a interiorizarme un poco más en el tema y a seguir investigando por ahí para justamente tener una visión más integral, ¿no? De este desarrollo integral que mencionabas, que me parece súper interesante, sobre todo por la diversidad de aristas y factores en realidad, ¿no? que conlleva el desarrollo cultural más allá de lo explícitamente social y económico. Después, en cuanto a la implementación, ¿no? de las políticas a nivel local, esto que mencionabas de la ley de medios, sin duda, ¿no? Interviene o colabora a su escasa implementación y similitudes con el gobierno municipal, pero sin dudas ocurrió, por ahí no es algo que tenga muy, muy elaborado o estudiado ahora, pero en lo que fue La Barría también, donde se implementaron un montón de estrategias y mecanismos en pos de llevar adelante estas políticas, y del mismo modo resultaron escasas. Donde la universidad también intervino de una forma muy fuerte, o pisó de una forma muy fuerte, y son políticas que no llegaron a concretarse, y esto que vos decías, más allá de estas disimilitudes o no implicancias del gobierno local, sí se reconoce quizás una falta de diálogo y articulación y apoyo por parte del gobierno nacional o interlocutores que permitan desarrollar de forma más factible esta política, como así también de una burocracia muy atrasada, que por ahí dificultó, ¿no? El acceso o los trámites de estos nuevos medios de comunicación emergentes, entonces que en primera instancia se topaban con dificultades locales y posteriormente se volvían a topar con dificultades provinciales y nacionales que lamentablemente no adecuaron, ¿no? Las normativas o los nuevos trámites, por así decirlo, burocráticos, en pos de facilitar la implementación adecuada de la ley. Pero que sin dudas, más esto que, repito, esto que decías, más allá de disimilitudes locales, hubo un montón de factores que intervinieron en el medio. Después, a ver qué más.
Y además, esto que mencionabas, ¿no? de la pata política, de todo lo que implicó políticamente, lo que fue la ley de medios particularmente, y por ahí también adelantándome o echando con algo que había dicho Melina, ¿no? de cómo las concepciones culturales adoptadas, o cómo en realidad el posicionamiento político de cada gobierno repercute directamente en la concepción cultural adoptada, y cómo eso también después se manifiesta, ¿no? En la adecuada implementación o no, o en el acompañamiento o no, de una política pública, una política cultural, como es este caso. Que quizás es algo que dejé entrever a grandes rasgos, ¿no? O que atraviesa toda la tesis a grandes rasgos, pero la pata política sin duda es algo que amerita mucho más desarrollo en realidad, que quizás no se profundizó o no se explicitó del modo o con la contundencia quizás que ameritaba. Después, en cuanto a lo que mencionabas, Melina, por ejemplo, bueno, lo de los entrevistados, ¿no? Y el mantener el anonimato, ¿no? Por suerte, tuve la dicha, ¿no? De que no se hayan opuesto ninguno de ellos, todos fueron consultados, ninguno se opuso a que los mantuviesen en el anonimato o que pusiese sus nombres. Yo sé además que es una cuestión personal y que suele estilarse, o se estila no poner nombre y apellido de las personas, pero consideré, sobre todo en el caso de Tandil, que al ser, en primera instancia, habiendo tenido su aprobación y al ser actores tan primordiales en lo que son, o lo que es el desarrollo de políticas públicas, culturales o de líneas de gestión local, me pareció que por ahí reforzaba lo que era el argumento, ¿no? general de la tesis. Después, en cuanto a lo que decís, también mencionás del CINCA, que sin dudas es como lo mencionás. Nuevamente por ahí encontramos esto que desde la dimensión discursiva se apela, ¿no? a la descentralización y a la federalización, y que sin embargo, en lo que es la dimensión material, o por ejemplo en este caso específico, que es la sistematización de datos, no se manifiesta como debería. El CINCA sin duda mantiene, ¿no? Índices que como mucho están divididos en regiones, que es lo que más pueden llegar a contemplar o a descentralizar lo que es todo el territorio de Argentina. Que también, pensando, ¿no? en base a esto que vos mencionabas, qué complejo es, ¿no? por parte de un gobierno empezar a generar estas estadísticas, cuando ya a grandes rasgos se intenta analizar lo que es provincia, y tampoco existe, ¿no? este tipo de información sistematizada. Y cuando vas a los municipios tampoco hay. Entonces también es una política, ¿no? cultural, o un objetivo que se propuso el gobierno, que lamentablemente no fue o no llegó a cumplir con los objetivos estipulados. Sin duda es un avance impresionante lo que es el CINCA en consolidación de información en el sector, ¿no? una reivindicación de lo que es el sector cultural, pero que falta mucho. ¿Qué más? En cuanto a la estructura interna de lo que es la dirección de cultura acá, fue complejísimo. En primera instancia porque, bueno, lamentablemente yo tenía entrevistas ya pautadas con quien era el director, y terminó falleció de COVID, así que fue una de las primeras grandes dificultades con las que me topé, ¿no? Volver a buscar quien estuviese predispuesto a brindarme información, que quizás no siempre es bienvenido, ¿no? Quien viene de afuera. Cuando consulté en relación a lo que era la estructura interna, lo único que supieron decirme es que a grandes rasgos se dividía en dos comisiones, una destinada a lo que es patrimonio y lo que es el archivo histórico de Tandil. Por el otro lado, otra destinada a lo que son eventos artísticos y celebraciones. Sin embargo, cuando uno analiza lo que es el presupuesto municipal del área de culturas, sí se encuentra, que acá las tengo anotadas, con comisiones como las que son la de conducción y administración, lo que es
bueno, estos eventos artísticos y culturales, lo que son los Juegos Bonaerenses también, que forman parte de lo que es el presupuesto de cultura, pero que no se detalla, ¿no?, por parte de los funcionarios culturales del municipio. También están las comisiones de la Feria del Libro y el Festival de Cine, con representantes del municipio y con un trabajo conjunto con lo que es la universidad y otros actores o gestores culturales de la ciudad. Aquella destinada al Museo de Artes Visuales exclusivamente, y bueno, y la que mencionaba, que es el patrimonio cultural y archivos históricos. Esta información, como repito, yo la saqué en base al presupuesto cultural municipal. No es una información que hayan brindado desde la misma dirección. Y cuando uno va a las fuentes, ¿no?, de ver el organigrama, o si existe un organigrama de lo que es el área de cultura, no lo encuentra, no existe. También mencionaste el patrimonio. Acá sí es algo que quizás en lo que no profundicé como debería, pero sí se reconoce que hay tensiones, ¿no?, entre lo que es el patrimonio provincial, nacional y local. En Tandil, un gran porcentaje de lo que es patrimonio está en posesión de sectores privados, son muchas casas privadas. Entonces lo único que se hace desde el municipio quizás es reducir la tasa de impuestos en pos de mantener la fachada de las casas. Después lo que sucede también, que acá estoy pensando con vos muy a grandes rasgos, pero hay muchos espacios, ¿no?, provinciales o nacionales, patrimonio, considerados patrimonio, declarados patrimonio, que terminan también en concesión de sectores privados, desde la gestión municipal, por ejemplo lo que es Sanssouci también. Es un tema re interesante y ya te digo, tendría que profundizar mucho más para poder charlar sobre esto, pero sí me parece un tema muy interesante ver primero cómo es la disputa, o quizás ni siquiera la disputa, ¿no?, como la pasada de mano, ¿no?, entre los diferentes niveles de gobierno en un sector que en realidad está considerado también el patrimonio como un algo que hay que mantener y que suele ser más un gasto quizás que una inversión, porque no genera, no es redituable. Pero sí, me parece, repito, muy interesante, y sobre todo también poder atender cómo entra en función o entra en juego el sector privado, ¿no?, con estas concesiones de lo que son inmuebles considerados o declarados patrimonio. También, bueno, el perfil académico de los funcionarios locales, que quizás no reforcé mucho tampoco por una cuestión quizás de cuidado, ¿no?, o de mesura, pero sin dudas el perfil académico repercute en lo que son la elaboración y la implementación de políticas culturales y en las diversas instancias de participación. Eso sucedió acá en Tandil, durante la gestión, como adelantaba en la tesis, quizás hay ese periodo donde más se promovió y se consideró la cultura desde esta concepción del desarrollo económico y social, fue durante la gestión de Castro, que es una persona, una profesional de las artes y la cultura, y quizás lo mismo sucede, ¿no?, que, repito, es una de las patas que me faltó profundizar a nivel provincial, pero cuando uno analiza también lo que son, lo que es la trayectoria de los funcionarios culturales, también puede llegar a detectarse esta, no ausencia, pero sí este perfil que quizás no siempre corresponde o se corresponde al sector de la cultura. Pero que sin dudas en Tandil fue notorio, hubo directores que venían desde el sector privado y estaban, su trayectoria estaba pura y exclusivamente dedicada a la administración de eventos y espectáculos del sector privado, o como mencionaste también, gente que por ahí viene de áreas o disciplinas completamente disímiles a lo que es el campo de la cultura. Y bueno, esto de las procedencias partidarias que un poco adelanté al comienzo. Y con los casos testigos que mencionabas. Bueno, sí, sin duda tomé
los 3 que seleccioné, porque reconocía su implementación en el municipio de Tandil, no reconocía así sus alcances o limitaciones, o sea, simplemente sabía que habían llegado de alguna forma, y también en primera instancia fue por una cuestión de recorte. En lo que es Tandil está la Casa del Bicentenario, o también se reconocieron políticas o proyectos provinciales, como fue Café Cultura, Chocolate Cultura. Sin embargo, yo creo que el recorte fue necesario, ¿no?, para que sea abarcable, y por ahí también seleccionando dentro de lo que es el amplio campo de la política cultural aquellas específicamente destinadas, donde yo más reconocía que se veía esta dimensión de desarrollo social y económico del sector. Y la última mención que hacéis, que es el rol de la UNICEN, y qué pasa con esos municipios, por ejemplo, donde también está la UNICEN, que fue, por ejemplo, el caso de Olavarría con la ley de medios, donde vimos una institución por fuera del municipio que pisó muy fuerte, ¿no?, que llevó adelante todas estas políticas culturales, que tomó las riendas de estas políticas culturales, y el resultado fue casi el mismo, como sucedió acá en Tandil también. Pero me gusta esto y lo voy a tener muy en cuenta, que es qué pasa con las políticas culturales, o qué pasa con esta llegada, ¿no?, de las políticas culturales nacionales a instancias territoriales, en aquellas ciudades que no gozan o no tienen estas instituciones tan fuertes, como es el caso de Tandil, de la UNICEN, que pasan a jugar un rol primordial. Que eso me parece muy interesante y lo voy a tener en cuenta para futuras investigaciones. O sea, ¿qué sucede cuando ni siquiera está el intermediario institución, universidad? No sé si respondí o hay más preguntas. No, buenísimo. Por mi parte yo creo que respondiste muy, muy bien a todo. Digo, no, ni siquiera hacía falta tener respuesta para todo, porque a veces son cuestiones para seguir pensando. Así que sí, por mi parte, muy buena. Sí, por mi parte también, ¿eh? Por mi parte también diste respuesta. Bien. Y Bien, en Julieta. relación, perdón, un pequeño comentario a lo del anonimato que decía, era más que nada celebrando, qué bueno que puedas hacer público estas entrevistas, así que nada, eso es algo que me parece genial, y más que nada te lo preguntaba como inquietud de que, bueno, a mí entrevistando funcionarios me pasó de que, bueno, siempre traté de resguardar el anonimato, pero hablando también de la generosidad que decía Teresita, bueno, pones a disposición un material muy interesante para el resto de la comunidad. Así que bueno, gracias. Bien, muchas gracias. Julieta, Guadalupe. Bueno, tomo la palabra. Lo mío va a ser breve. En principio, no las saludé, no saludé completamente al principio, saludarlas y agradecer muy especialmente, por un lado, a las autoridades de la facultad. Javier, en tu representación, hacer extensivo el agradecimiento y sobre todas las cosas, destacar muy especialmente la prolijidad institucional en la organización y en la implementación de esta defensa oral y pública en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos. Así que te agradezco especialmente por eso, y por supuesto quiero iniciar extendiendo un agradecimiento muy especial a Mariana, a Melina, a Victoria o Teresita, las 3 integrantes de este tribunal, por haber hecho una lectura tan comprometida de la tesis de Naila, por los aportes que no solo volcaron en sus dictámenes, sino que han traído a esta instancia. Me parece que no solamente hemos recibido
una devolución evaluatoria, sino también una mirada rica contributiva, que Naila ojalá puedas acceder a futuro a esta grabación o hayas tomado la suficiente nota respecto de los intercambios y comentarios que recibiste, porque yo no tengo dudas que tu relación con esta temática va a terminar acá, sino que va a continuar, y me parece que los aportes que recibiste hoy te van a permitir profundizar, ampliar, generar nuevos interrogantes, contraponer, problematizar, poner en discusión muchas de las cuestiones que discutimos en el proceso de investigación que culmina hoy, y que seguramente y ojalá podamos seguir discutiendo en conjunto. Muy agradecida como directora de tesis por esta lectura y evaluación comprometida y generosa que pusieron de manifiesto en esta defensa. Yo también personalmente quiero felicitar a Naila por todo este tiempo de trabajo, que es un tiempo de trabajo intenso que se traduce en esta presentación de hoy, en el que desarrolló esta tarea de investigación con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, como decía Victoria, nunca bajando el nivel de ambición respecto del trabajo que quería llevar adelante, con todas las limitaciones que puso sobre la mesa, algunas adjudicables al tema de investigación en sí mismo, que era bastante inexplorado, por un lado, sobre todo desde la perspectiva teórica analítica que ella le quería dar. A eso le sumamos las dificultades en el acceso a información o a informantes, a eso le sumamos 15 meses de pandemia que obviamente alteraron significativamente las agendas personales nuestras, colectivas de organizaciones, institucionales de los gobiernos involucrados, en fin, fueron, diciéndolas en su conjunto, toda una serie de reto tras reto que si bien ella tímidamente lo fue relatando, a mí me parece que no fue menor, porque fue un tránsito, al menos que en mi carácter de directora nunca me había tocado acompañar, y bueno, y fue sorteando todo este proceso plagado de desafíos de toda naturaleza, como ella fue relatándome. Me alegra especialmente que hayas sostenido los objetivos, que hayas enfrentado la coyuntura, que hayas encontrado alternativas para ir afrontando todas estas limitaciones. Y acá también tengo que decir que al compromiso y al trabajo de Naila se le suma un factor que para mí fue fundamental en mi trabajo de guía y orientación, que hizo todo mucho más sencillo, porque nosotras conformamos un equipo, y aquí entra la figura de Guadalupe, que es parte del plantel docente de la maestría. Ustedes saben que yo no vengo de la especialidad disciplinar a la que pertenece Naila, sino que vengo del ámbito de la ciencia política, de las relaciones internacionales, en fin. Y para nosotras Guadalupe fue también un puntal muy importante, a quien también quiero agradecerle en esta instancia, y compartir, por supuesto, con ella también la alegría de haber llegado a esta defensa oral y pública, y haber recibido los comentarios que recibimos, porque entiendo yo, o lo considero yo, hemos conformado un gran equipo. Nuevamente muchas gracias a todos. Hasta aquí mi intervención. No sé, Guada, si querés agregar algo, seguramente sí. Sí, gracias, Juli. Bueno, muchas gracias a todos. Como dice Julieta, no voy a agregar mucho, pero la verdad en esto, como dice Juli, fuimos un equipo y coincidimos muchísimo en muchísimas de las problemáticas que se fueron planteando, desde la definición del tema, la definición del problema, de poder encontrar los recortes, y también, bueno, ser conscientes de que, bueno, es una tesis de maestría, que tenía que estar la voz de Naila presente,
esto que planteaba Vicky me parece importante. Naila fue muy generosa siempre, digamos, desde el tema de todo su trabajo, lo tuvo muy consciente. En ningún momento planteó que no estuviera presente toda esa información, ¿no? Y creo que eso muchos lo compartimos quienes trabajamos lo local, que también forma parte, ¿no? hasta de nuestra empatía con el que venga, ¿no? De poder de alguna manera dejar eso porque sabemos lo difícil, ¿no? que ha sido. Yo voy a felicitar a Naila principalmente por la verdad que en esta coyuntura ha sido súper profesional, súper atenta y crítica también a nuestros aportes, ¿no? Y a sostener sus ideas, y creo que eso es lo interesante cuando uno hace un posgrado, ¿no? De poder también llevar adelante, ¿no? sus convicciones y sus planteos en relación a un problema de investigación. Agradezco muchísimo a Melina, a Mariana y a Vicky, porque la verdad que la lectura que han hecho, como dijo Julieta, fue sumamente minuciosa, muy relevante todos los aportes que le han hecho. Estoy convencida que lo de Naila hoy es un primer paso, no el último. Acá arranca una carrera de investigación, y eso ya lo sabe, que se lo digo hace mucho. Y principalmente, bueno, como parte también de la facultad, me siento muy contenta de ir viendo los resultados de la maestría. Sé que anda Ana por ahí, que es la directora de la maestría, y creo que todos nos ponemos muy contentos, ya sea tanto en la maestría de arte como de teatro, ver, ¿no? Los resultados, los procesos de investigación, los crecimientos de esos maestrandos que arrancaron hace 2 o 3 años y que la primera pregunta siempre es: no sé qué voy a hacer, todos dicen lo mismo, y terminan, ¿no? teniendo estos resultados que nos llenan de orgullo de que la tarea que estamos realizando los formadores de formadores tiene, digamos, buen puerto. Así que no tengo más para decir, agradecerles a todos y felicitarla a Naila nuevamente, y gracias Juli, porque la verdad que viniendo las dos de dos mundos totalmente distintos, pudimos entendernos, comprender y acompañarla, y aprendimos un montón de la otra también, y eso también es importante cuando se trabaja, digamos, en equipo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, si, no sé si quieres hacer algún comentario más, Naila, o... No, agradecerles, Juli, Guada, por las palabras hermosas y por el acompañamiento y la paciencia que han tenido. Así que nada más que agradecerles infinitamente, no puedo. Bueno, entonces te vamos a pedir que salgas, entonces, y vuelvas a pedir conexión a las 4:20. Si ves que demoramos algunos minutos en hacerte entrar, es porque se está terminando el acta. Bien. Y bueno, nos quedamos entonces, vamos a frenar la grabación. A grabar. Adelante. Bien. Facultad de Arte UNICEN, Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, Acta de Defensa de Tesis. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 14 horas del día miércoles 4 de agosto de 2021, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Yantada Naila, DNI 36.608.226, alumna del posgrado Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, titulada La Política Cultural, promovida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, las industrias culturales y creativas y su implementación en el municipio de Tandil 2003-2015. La tesis es dirigida por la doctora Nicolau Julieta, DNI 31.215.955, y codirigida por la doctora Suaznavar María Guadalupe,
DNI 29.503.162. El comité evaluador está integrado por la doctora María Ana Calvento, DNI 28.203.54, la magíster Fuentes Teresita María Victoria, DNI 17.221.946, y la magíster Fischer Melina, DNI 35.237.893. La defensa de la tesis se realiza bajo la modalidad no presencial, según consta en la resolución de decano número 010/21 y la número 116/20, la cual se rige por el decreto de necesidad de urgencia número 297/2020 del Ministerio de Educación de la Nación, la resolución número 5019/2020 del 16 de marzo y la resolución número 0271 del 17 de marzo referidas a la emergencia provocada por el COVID-19, las consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para atender las cuestiones derivadas por el COVID-19 y la resolución de rectorado 302/20. Habiéndose realizado satisfactoriamente una prueba de conexión el día 2 de agosto a las 14 horas con todas las partes, se encuentran conectados mediante la plataforma virtual los 3 integrantes del comité evaluador, doctora Calvento Mariana, magíster Fuentes Teresita María Victoria y magíster Fischer Melina, la tesista Yantada Naila, la directora Nicolau Julieta y la codirectora Suaznávar María Guadalupe, y el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Campo Javier, en carácter de veedor. La defensa se encuentra siendo grabada y al ser un acto público se habilita la conexión al público en general. Finalizada la exposición oral y pública a cargo del tesista y luego de la discusión posterior, que será coordinada por uno de los miembros de la comisión de evaluación, se levantará un acta de evaluación en la cual los miembros de la comisión de evaluación analizarán tanto contenido, originalidad y valor del trabajo, como calidad y nivel de su defensa, y finalmente se calificará la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. Si la defensa oral amerita la desaprobación de la tesis, la calificación podrá ser de 1 a 5. La tesis presentada por la maestranda Naila Yantada investiga exhaustivamente las industrias culturales y creativas 2003 a 2015 en el municipio de Tandil. Un tema escasamente visitado y no abordado aún de un modo tan completo y sistemático como el que propone este trabajo. Por tanto, es desde ya auspiciosa la elección del objeto de estudio y el minucioso detalle del análisis que desarrolla. La tesis está bien estructurada y argumentada, evidente resultado de un trabajo profundo y sistemático de investigación. En términos metodológicos, se destaca la realización de un estudio de caso, ya que permite generar información sobre procesos limitadamente trabajados, construyendo insumos relevantes para el área de investigación. Por otra parte, se realza la realización de entrevistas a referentes claves del caso de análisis en el marco de trabajo de campo. Se destaca también la contribución que la tesista realiza al presentar y poner a disposición los resultados del trabajo de campo, que sin duda serán importantes para futuras investigaciones. Sin dudas, la presente tesis constituye un aporte original para los estudios culturales y artísticos.
Este estudio de caso echa luz sobre discursos y prácticas al mismo tiempo que interpela a funcionarios, gestores, artistas, entre otros, a atender con lecturas más ágiles y atentas las vinculaciones entre las diversas esferas del poder institucional. La advertencia sobre el proceso de diálogo entre los ámbitos nacional, provincial y municipal permite reflexiones de carácter prospectivo que se entienden imprescindibles. El ensamblaje entre los conceptos teóricos y los datos relevados es altamente pertinente. Los resultados de la investigación se exponen en una estructura clara y ordenada. Su redacción amena y precisa evidencia un conocimiento profundo del objeto de estudio. El desarrollo analítico de la adecuada bibliografía de referencia y la capacidad de trabajo autónomo se perciben en el dominio de las habilidades investigativas pertinentes y capacidad de construir juicios personales ante escenarios diversos y novedosos. La exposición oral fue clara y ordenada y respondió adecuadamente a los comentarios y preguntas del jurado. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 10 a la tesis presentada, siendo las 16 horas del día 4 de agosto de 2021, se procede a dar por finalizada la defensa de la tesis. Bien, podemos dar un aplauso a Naila. Un aplauso para Naila. Muy bien, Naila. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades. Chau, nervios. Ay, sí, por favor. A festejar entonces. Bueno, muchas gracias. Uy, justo llega Horacio. Hagamos el aplauso de nuevo. Tarde. Ay, bueno, muchas gracias a todos. Horacio, te perdiste el 10. Ay, bueno, no, gracias. Gracias. No puedo creer. ¿Qué pasó? Bueno, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Naila. Gracias. A disfrutarlo ahora. Ay, sí. Felicitaciones, nos estamos conectando contigo desde la Secretaría para mandarte las documentaciones y todo eso. Dale, fantástico. Bueno. Ay, gracias a todos. Bueno, Un a gusto. festejar Bueno, ahora. muchas gracias. A festejar. Chau, chicas. Nos vemos en la Bueno, próxima. gente, un Muchas gusto, gracias. seguimos en Un contacto. Un gusto. Dale, sí. Bien, bien. Adiós. 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 Chao, chao.